Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este top de los mejores 10 picos de Fortnite. Y sin nada más que decir, empecemos. En el top 10 tenemos el pico llamado Visión. Este pico, como van a ver a continuación, es una especie de pala con un ojo en el centro y pinchos. Este pico cuesta solo 800 pavos y es de categoría rara, o sea de color azul. El pico es bastante cómodo de usar ya que es pequeño y bonito, pero algo que no me termina de convencer es el sonido. Siento que es bastante molesto después de que lo llevas un rato. También es bastante sobrevalorado ya que es solo una pala. Para mi opinión, está bastante bien, pero existen otros mejores. Aquí les dejo la imagen del pico. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué opinan sobre este pico. En el top 9 chicos tenemos el rompehielos. Sí, es otra pala, pero esta vez es una pala simple, sin nada. Y el rompehielos cuesta solo 500 pavos. Y como el anterior, es muy cómodo y simple. El ruido que hace me agrada mucho más y tengo que decirles que es uno de mis favoritos. De hecho fue uno de mis primeros picos y es uno de los que más uso y los que más me gustan. Aquí les dejo el sonido. Hace unos meses estaba muy quemado, pero si lo notas ya muy poca gente lo utiliza. Y si te encuentras a un jugador con él notarás que es bueno. Aquí les dejo la imagen del pico. Bueno chicos, déjenme saber entre este y el anterior cuál es su favorito. En el top 8 tenemos el famoso palito de golf. Este pico, como en el anterior, vale 500 pavos y es color verde. Es un palo de golf muy simple, aunque los picos más simples como las skins más simples son las más tryhards. Este pico también es uno de mis favoritos y de hecho no me lo he comprado, ya que siempre que sale en la tienda no tengo pavos. Me encanta el sonido que hace y como les dije anteriormente es muy simple y delgadito. La verdad es muy cómodo de usar. Chicos, también escríbanme en cuántas veces los ha matado un jugador que llevaba este pico, que la verdad yo creo que han sido bastantes. Bueno, y aquí les dejo el sonido. El ruido que hace podría escucharlo horas y horas y sinceramente no me voy a terminar cansando. Les dejo la imagen del pico. En el top 7 tenemos la hermosa hacha de Leviatán de Kratos. Este pico salió con la colaboración de God of War, también vino con la skin de Kratos. Incluía un gesto y una animación diferente a la de un pico normal. Costaba 1000 pavos, 1000 pavos. Es muy cómodo y conviene bastante usarlo en arena o en torneos. De hecho, este es mi segundo pico favorito y tampoco me lo compré en su momento, lo cual me arrepiento mucho. Me parece bastante cool el gesto que hace y el sonido. Nomás miren. Simplemente fantástico. Aquí les dejo la imagen. En el top 6 tenemos el pico eléctrico del pase de batalla de la temporada 2. Se conseguía en el nivel 63. Yo por lo personal pienso que es incómodo, se me hace muy grande. Pero si te encuentras a alguien que lo tiene, ¿es un bot o es muy bueno? Además de que hay muy poca gente que lo tiene. El pico es épico y este es su sonido. No hay nada más que decir. Les dejo la imagen aquí mismo. En el top 5 tenemos el pico de fuerza fantasmal. Sí, ese que vino con los superhéroes. Se puede personalizar de muchos modos. Este pico lo podías personalizar como quisieras. Bueno, hasta donde te dejaba el juego. Algo así como la skin de Maya. Cuesta 1200 pavos, bastante caro, pero creo que vale la pena. Apenas salió este pico me compré el pack que venía con la capa y un emote. Aquí les dejo algunos de los estilos y el sonido que hace. Top 4 y nos estamos acercando al podio. En el top 4 tenemos el pico Minty. Este pico de caramelo se conseguía solamente con códigos. Si no me equivoco, los códigos dejaron de funcionar el 2 de febrero del año pasado. Este claramente es un estilo de su versión gemela, el bastón de caramelo, ya que son literalmente iguales menos los colores. Por lo personal me gusta mucho su sonido y sobre todo su exclusividad. Aquí les dejo el sonido que hace. Ya entramos en el podio. Aquí tenemos el pico de Harley Quinn. El bate de este cuesta 800 pavos. Por lo personal es uno de los picos que más uso y me encanta lo cómodo que es. Y su ruido sobre todo es muy cómodo. Es un bate simple, pero eso lo hace único. No hay nada más que decir, aquí les dejo el pico.
En el top 2 tenemos el hacha de los campeones. Sí, para ti, campeón. Es un pico épico y muy complicado de conseguir. El pico es muy cómodo y muy intimidador. Si encuentras a alguien con este pico, probablemente sea el fin de tu partida y de tu vida. Este pico solamente lo tienen 28 personas en todo el mundo, o sea, los ganadores de las finales de la FNCS. Aquí te dejo su sonido en partida. Y por acá te dejo la imagen para que te lo memorices bien. Así sabes cuándo va a ser tu fin, ¿ok? Antes de llegar al top número 1, quiero que apoyes demasiado este video si te está gustando. Compártelo con tus amigos, así me ayudas un montón. Recuerda que suscribirse es gratis y estaré eternamente agradecido contigo. Top número 1. En el top número 1 tenemos la varita estrellada. Seguro muchos ya sabían que este iba a ser el top 1. Es un pico de 800 pavos, o sea raro. El pico de este apareció en la temporada X, o sea 10. Llegó con un bug que hacía que quitara 52 de daño en el cuerpo y 84 en la cabeza. Sí, un pico que puede darte en la cabeza. Muchos jugadores profesionales lo usan ya que también es muy cómodo de usar. Su ruido... Como ven, es muy agradable y no molesta. También es un pico muy bonito y que combina prácticamente con cualquier skin. Sinceramente mi favorito, aquí te dejo la imagen. También chicos, si veo que apoyan este video muchísimo y superamos los 50 likes, traeré un video sobre los mejores conjuntos tryhards. Sí, que la verdad te puede interesar demasiado, Bueno chicos, déjenme en los comentarios qué les pareció los picos, si creen que alguno debería estar en otra posición del top y cuál fue su favorito. También dejaré un comentario fijado donde quiero que me digan cuántos picos del ranking tienen en su taquilla. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar.